Soy Carolina Martínez, instructora de Horticultura, México. Sistema de Educación Continua para afiliadas internacionales del NGC. Con una guía visual de horticultura, veremos el Manual de Exposición de Flores NGC, capítulo 6, Horticultura. Es un texto impreso o digital del conjunto detallado de instrucciones que nos permiten implementar de manera óptima y eficiente una exposición estándar de flores NGC. Exposición de flores NGC es el título oficial de cualquier exposición de flores que conforma con los estándares establecidos por el National Garden Club, Inc. La estructura de una exposición de flores consiste de hasta 5 divisiones posibles dentro de una exposición de flores. Estas divisiones se componen de secciones. Las secciones se componen de clases que tienen requisitos y características similares. Y las clases se componen de exhibiciones que cumplen con las mismas especificaciones. Una exhibición es una muestra que ha sido aceptada para ser juzgada en la exposición. Veamos la horticultura en una exposición de flores. Tipos de horticultura aceptadas para exponerse en una exposición de flores NGC. Los especímenes se exhiben por sus cualidades paisajísticas y decorativas. El programa de la exposición de flores determina cuáles especímenes se asignan a las secciones y clases de la división horticultura. Dependiendo del tamaño de la exposición, las flores y o follaje de las plantas, anuales, bienales, perennes, se combinan en una sola sección o se separan en secciones individuales. La mayoría de las plantas florece y produce follaje. Las flores y el follaje pueden no tener el mismo valor ornamental, ni ser la característica principal de la planta. Muchas plantas tienen follaje altamente ornamental o atractivo. Si se les considera una planta de floración, debe ser exhibida como un espécimen en flor. La rosa, el ciclamen, la forsythia, la paeonia, la Saint Paulia, siringa, orquídea y muchas otras plantas se exhiben por sus flores y no por su follaje. Las plantas de follaje pueden florecer, pero los especímenes como Caladium, Begonia rex, Dracaena, helechos, hedera, palmas y otros son cultivados y exhibidos por sus hojas. Todas las muestras de horticultura se exhiben como especímenes cortados o cultivados en recipiente. Veamos tipos de horticultura. Número 1. Especímenes cultivados en recipiente. Definición. Una sola especie cultivada en recipiente. Pueden ser exhibidas como espécimen arbóreo, como la acacia, espécimen de follaje, como la calatea, especímenes de frutos vegetales, como el tomate,
o en flor como la petunia. Especímenes cultivados en recipiente. Los especímenes de inflorescencia única debería la flor estar de 3/4 partes a totalmente abierta. Plantas con tallos florales múltiples, por lo menos 1/4 a la mitad de las flores abierta. Las plantas no deben estar totalmente en estado de pimpollo, ni con todas las flores completamente abiertas. Los especímenes de follaje pueden tener flores. Estas deben ser insignificantes, como en el crotón, la aglaonema, la amaranta y el cordyline. Las plantas epífitas, como las bromelias, y muchas orquídeas y helechos, se cultivan sin recipiente. Sin embargo, se presentan como cultivadas en recipiente. El programa puede requerir montaje específico. Si se incluyen los especímenes colgantes cultivados en maceta, se debería proveer el montaje para sostenerlos, o idealmente que el comité de montaje provea objetos que den altura. Ejemplo, macetas, columnas, pedestales, banquitos, etc., para que las exhibiciones cuelguen libremente. Los especímenes pueden tener maceta doble, a menos que lo prohíbe el programa. No se debe ver el recipiente interior. Las raíces de un espécimen pueden estar contenidas dentro de una esfera de musgo vivo, llamado coquedama, o en una madera con algo que cubra las raíces del espécimen, como bromelias, orquídeas, etc. El programa limita las dimensiones del recipiente y/o el tamaño de la planta. Los recipientes deberían ser limpios y discretos. Generalmente son más recomendables los recipientes verdes, o negros, o terracota, que los blancos o de color pastel. Los recipientes decorados no deberían dominar sobre el espécimen. Se permiten estacas, pero deberían ser discretas y que no se extiendan por encima de la planta. Puede haber más de una planta de la especie en el recipiente que se exhibe como espécimen único. Crecimiento múltiple. Múltiples brotes emergiendo del sistema radicular. Plantaciones múltiples. Se combinan más de una planta del mismo color y variedad cultivada para mejorar el aspecto general de la plantación. Veamos tipos de horticultura. Número 2. Cortada. Definición. Especie única separada de la planta madre. El espécimen cortado puede ser exhibido como espécimen arbóreo, espécimen de follaje, de frutos, vegetales o nueces, en flor. Se exhiben en recipientes transparentes, limpios. No es necesario que el recipiente sea incoloro.
Sin embargo, los tallos deben verse claramente a través de cualquier recipiente coloreado, sin letras, ni etiquetas, ni colores y patrones que distraigan. Para algunos especímenes leñosos ornamentales como la camelia, el hibiscus, la gardenia, los recipientes son, entre otros, jarrones, botellas, probetas con peso, pequeños cuencos o tazas. El recipiente debería estar en proporción al espécimen. Los especímenes no deben parecer demasiado pequeños para el recipiente, ni que parezca inestable o que dominen sobre el recipiente. El agua debe estar limpia y libre de restos. El nivel del agua no necesita ser uniforme en todas las botellas. Los especímenes pesados requieren recipientes grandes de base ancha, de suficiente peso para que no se vuelquen. Se pueden utilizar bolitas o canicas de vidrio, canto rodado, etc., para agregar peso, pero no como cuña. Los especímenes arbóreos de hoja ancha y hoja perenne en aguja, bien acondicionados, pueden ser presentados sin agua, ya sea en un recipiente o apoyados sobre la mesa, sin encimar, o exhibidos creativamente sobre enrejados, paredes o puertas. Se permite el encuñado, siempre que sea discreto, en todas las exhibiciones cortadas, para mejorar la posición del espécimen. El tipo de cuña permitido debe figurar en el programa. Para el premio arbóreo deben medir no más de 75 centímetros desde el extremo cortado al ápice, incluir varios nudos y la rama principal presente. El programa puede limitar la medida máxima del espécimen. Frutos, vegetales, nueces. Los frutos, vegetales y nueces se presentan en platos de ratán, plástico, papel o en discos de fieltro de colores, arpillera e individuales. Los frutos, vegetales o nueces en óptimo estado de madurez para su uso y consumo. El programa indica la presencia o ausencia de tallos, montaje y cantidad. El programa especifica la cantidad requerida basada en el tamaño: grande, repollo, melón, calabaza, 1. Medio, manzana, remolacha, betabel, pepinos, duraznos, tomate, de 3 a 5. Pequeño, arándanos, tomate cherry, cauchas o ejotes verdes, fresas, arvejas o chícharos, 12. Las hierbas se juzgan como follaje o planta en flor, cortadas o cultivadas en recipiente. Muchas gracias.